en La Mejor Compañía con Vera Mojica. Bueno, yo soy Vera Mojica. Y bueno, vamos a seguir con esta reseña de Las Criadas del escritor Jean Genot, que es de la generación de Jean-Paul Sartre, el existencialismo, el asco, toda esta situación de ver lo que hacia adentro y hacia afuera la sociedad, lo que estaban viviendo en ese tiempo, en esos momentos de la historia. Y bueno, como les comentaba anteriormente en el segmento anterior, las criadas están planeando la manera de matar a la señora y aparece el gigoló, el señor de la señora. Y que como bien dice don Severo Mirón, es otra ofensa para ellas, porque pudiera haber sido el amante de una de ellas si no fuera el señor de la señora, como les comentaba antes, que no quiere la mugre y que hará que esa noche la sirvienta se meta a la cama posiblemente con el lechero, pues ella nunca tendrá la bondad de la señora, la bondad que es fácil porque es naturalmente buena, risueña, dulce y rica. Pronto llegará el señor que ya ha soltado la policía y ellas que pensaban que con unas caretas de maquillaje, ellas tan marginadas, podrían ascender a ser señoras. Nunca podrán lograr nada, solo acabar con ella, que ya llega agitada, enloquecida y llorosa, y tratándolo como a sus hijas, obsequiándolas con vestidos y pieles y ellas ofreciéndoles la tila envenenada. Aquí vemos algo muy interesante que comentábamos Carlos y yo, cuando las señoras del aseo, las muchachas del aseo, sienten tanto resentimiento social, ellas aspiran a tener lo que tiene la señora de la casa, la dueña, la patrona, como se decía antiguamente, que me parece horrible ese término, pero se utiliza, todavía hay personas que lo utilizan. Y finalmente hay una situación aquí bien interesante, la señora se porta bien con ellas, no es una cuestión de que haya un maltrato, de que haya una razón para que estas personas, las personas del aseo, se comporten mal con la señora, simplemente la odian porque tiene lo que ellas no tienen y posiblemente nunca vayan a tener, pero pues es una cuestión también mucho de actitud, ¿no, Carlos? Creo que igual, o sea, si esas mujeres se ponen a trabajar, además de trabajar, estudian, se superan. La educación siempre se ha dicho, no es el hilo negro, por supuesto, lo que voy a comentar. La educación es lo que hace la diferencia, no nada más individual, sino a nivel social, a nivel cultural. Y bueno, vamos a continuar con esta reseña. La señora ha mirado el teléfono y el reloj de la cocina en actitud de inquirir. Solange le revela que ha llamado a su amante. Ella enloquece sexualmente y, radiante de felicidad, vuelve a ser la señora y sale sin beberse la tila. Las criadas quedan solas, frustradas. Solange va entrando poco a poco en una locura, un sueño donde imagina todo el ceremonial del frustrado entierro de la señora. Clara se pone grotesca y solo se siente identificada con la policía, pues ella también pertenece al mundo de los reprobos. La idea del entierro lleno de coronas y banderas inunda su cerebro, donde también escucha un toque de muerte, de una muerte que fue un suicidio involuntario con tila envenenada. Y la condenación de estar acompañada por el fraternal verdugo, pero antes del final se muerden entre sí y estos dos seres infrahumanos jugarán. Solange a ser la sacerdotisa y su rito será auspiciado por la noche. La magia y el asco no serán ya para ellas, ahora serán la señorita muerte y la señorita asesina. Han escalado a pesar de todo en la jerarquía del mal infinito y ya en tal estado, vaciadas de palabras y de sueños, totalmente idiotizadas por el shock, procede Solange a dar la tila a Clara, quien morirá vestida de rojo como una señora, y frente a ese excitante espectáculo, Solange morirá de placer. Me parece una historia realmente pues fuerte, ¿no? Un poco patética, un poco pues muy del estilo del existencialismo realmente. Y bueno, termina esto en el asesinato por parte de una de las hermanas hacia la otra, donde una se queda como señora, hipotéticamente por supuesto, en sus sueños, en su locura, y la otra se muere pues, dignamente, ¿no? Qué terrible, qué fuerte, qué interesante también. Parece un libro también recomendable. Y bueno, vamos a empezar con otro libro. Ahora el tiempo ha fluido más rápidamente, afortunadamente, y bueno, podemos comentar un tercer libro. Vamos a regresar con Émile Zola. ¿Por qué? Porque pues le queremos mucho. Es un gran escritor, porque los escritores nunca mueren. Es de mis favoritos. Fíjate que sí, me gusta mucho su obra porque abarca muchos temas y muchos ambientes, muchos ámbitos. A mí me parece eso muy interesante porque hay autores que se limitan a ciertas áreas nada más. Es como los actores
porque de repente ya uno es el loco, el otro es el simpático, el otro es el ridículo, la otra es la sexy. En cambio, cuando hay un autor que abarca tantos temas, que es tan global, pues evidentemente te da muchas referencias. Y bueno, Lourdes de Émile Zola, les voy a explicar más o menos el contexto. Mientras Émile Zola elaboraba metódicamente los 20 y tantos volúmenes sobre los Rougon-Macquart, nunca dejó de obedecer al principio de que el escritor debe ser impersonal. O sea que la novela no debe ser en manera alguna la exposición de una sola tesis, lo que comentaba contigo, Carlos, sino que la traducción de hechos observados, análisis de diversos movimientos de la vida. En consecuencia, el autor no debe aparecer en la obra ni formular su opinión. Fíjate, era una especie de buen periodista. El autor es solo un escribano. Pero a pesar de esta pretensión de impersonalidad, los hechos tienen en sí mismos su propia elocuencia y su distinta proyección. La epopeya de los Rougon-Macquart constituye una requisitoria formidable contra un régimen político y social generador de tantos males, corrupciones e injusticias. Súper vigente, muy vigente. Con esta novela, Lourdes Zola emprende una breve serie titulada Las Tres Ciudades, en las que traza incuestionablemente una modificación de métodos. No renuncia desde luego a los procedimientos de la novela naturalista. Conserva siempre en el mismo grado la exactitud de los fenómenos descritos, la verdad de los personajes y la minuciosidad de los detalles. Pero en estas tres novelas aporta más de sí mismo, porque tienen más imaginación y más emoción, a tal grado que pone en labios del joven abate Pedro Froment muchas de sus propias reflexiones sobre los problemas de la fe y sobre los lazos que atan el problema religioso con el problema económico-social. Para continuar con este libro de Émile Zola, vamos a un pequeño corte. Recuerden, están en la mejor compañía. Soy Vera Mojica. Estamos transmitiendo desde www.radiodf.net. Teléfono en el estudio 5709-2098 y mi correo electrónico veramojica@hotmail.com. Regresamos en unos minutos. Gracias.